yo amo, del que hago parte, eh, y, y bueno, qué bonito es poder estar compartiendo juntos. El tema que hoy día me pidieron poder traer a ustedes es un tema que es un poco delicado, ¿sí? Pero que generalmente por ser delicado nunca lo hablamos. Es el tema de la identidad de género, ¿ok? Me gustaría que los que puedan prender su cámara la prendan, porque si no yo siento que le estoy hablando a la nada, ¿sí? Así que los que quieran prenderse o los que puedan, se los agradezco, porque así es más fácil la interacción, ¿ok? Em, este tema yo se los les voy a hacer, les voy a compartir pantalla, denme un segundo, voy a buscar el, la presentación que tengo aquí y, ok, ustedes me van a decir cuando lo vean. ¿Lo ven? Perfecto. Ok, yo voy a... ¿Ahí se ve mejor? Bien. Bueno, este tema se llama identidad de género, no tiene más, no le puse ningún otro nombre más interesante. Y es un tema que yo hice hace un año y medio más o menos en un congreso de jóvenes de mi asociación. Me tocó tomarlo ahí para, no sé cuántos jóvenes habrán habido ahí, 500 más o menos, pero por grupo. Y fue un tema que me costó hacer en el sentido de que no porque las bases bíblicas no estén ahí, sino porque en estos congresos, por lo menos en Chile, los jóvenes que asisten no son casi ningún joven es adventista. Son muchos jóvenes que traen, digamos, de la ruta de la amistad y así, que se llevan al congreso para que puedan aprender un poco más de Dios. Pero la mayoría de los que van no son adventistas. Y la minoría sí lo son, pero la mayoría no. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, yo estaba muy nerviosa de poder presentar este tema, me acuerdo. Pero bueno, antes de comenzar, este tema es largo, entonces yo no lo voy a tomar todo completo por un tema de tiempo o de horario. Esto da como para varios seminarios. Y quiero decirles que yo soy psicóloga de profesión, sí, todo, pero no soy una experta completa en el área. Pero creo que, al igual que no hay que ser teólogo para leer la Biblia, podemos recibir de Dios su verdad, independientemente si somos expertos o no. Aún así, yo al final de esta presentación les voy a recomendar buscar a algunas personas que se han experimentado en este tema y se han hecho expertos, diría yo, en este asunto de la identidad de género en el contexto adventista. Bien, entonces vamos a orar de nuevo, me van a disculpar ahí, vamos a orar de nuevo y vamos a comenzar, ¿ok? Padre eterno, en esta hora, Señor, te quiero pedir tu Santo Espíritu, que tú nos puedas guiar en este tema y que seas tú, Señor, quien nos enseñe en esta noche. Por Jesús, amén. Quiero partir preguntando qué les gustaría saber acerca de la identidad de género. Si habla dos o tres personas, estamos listos. ¿Qué les gustaría saber acerca de la identidad de género? Virginia. Buenas noches, doctora Buenas Catalina. noches. Eh, bueno, es un tema muy fuerte y me atrevo a decirlo porque en estos tiempos pues vemos muchas personas, incluso niños, podría decir, y lo voy a decir así, quizás para muchos va a sonar muy fuerte, dentro de mi hogar, de mi familia, de mi esposo, por parte de él. Yo vivo aquí en Estados Unidos, soy peruana. eh, pues La mayoría, mi sobrina de 13 años es lesbiana. Mi cuñado de 19 o 20 años se cambió de sexo a mujer, está operado. El abuelo de mi esposo convivió muchos años con su propio hermano. Eh, la historia dice que, al menos por el abuelo, el niño fue violado a los 7 añitos por su propio hermano mayor. Y entonces eso continúa hasta largo. Entonces, mi pregunta sería, o lo que me interesaría saber, es más allá de genética, porque lo que yo veo y más o menos leyendo algunos libros, no soy especialista en el tema ni nada, pero me encanta leer bastante para aprender. Mi sobrina creció sin papá,
O sea, el papá los abandonó, el papá era militar, luego se divorció de la mamá, entonces creció sin papá. Y yo siento que la niña, pues por parte de allí, falta de papá. Entonces, si todos esos factores influyen en esos niños, porque también falta la falta de cuidado a los hijos, mucho tiempo de ocio, en el aspecto de que dejarlo a los niños con televisión todo el día ahí y que lo eduque la pantalla, ¿no? Y ahí viene la curiosidad, el niño se toca, porque es normal. Yo veo a veces a mi niño que se está tocando, ¿y cómo lo abordas tú como mamá? Y yo le digo, o sea, o por ejemplo, a mí, yo soy niña, si me estaba mirando en el espejo, me gritaban y me golpeaban. Ahora, yo tengo dos varoncitos y una niña, entonces a veces yo los veo que se tocan, se están esculcando en su cuerpo. Entonces digo, ¿qué pasó? Le digo, ¿te pica? ¿Te duele algo? Y es como que, como mamá, al inicio fue como vergonzoso porque, ay, no, mi niño, pero no, tranquila Virginia, esto es normal. Entonces, hoy día mi hijito se estaba tocando en la ducha. Y le digo, hijito, ¿todo está bien? Hago así la ducha porque es de vidrio. ¿Todo está bien, hijito? ¿Qué pasó? Le digo, me duele, mamá, tengo herida, me ha salido. Oh, vamos a revisarte. Ay, mira, ¿qué será? Vamos a decir que papá que te revise mejor porque, bueno, él va a saber y te va a ayudar, te va a echar una cremita. Y resulta que pues tanto sudor, como está haciendo mucho calor, no, le ha dado escozor, como un tipo de escaladura en esa parte íntima, en esa zona, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo le digo, hey, que no se toca, que eres un cochino, un mañoso? Así decimos en Perú, o lo que yo he escuchado de algunos padres. Entonces, ¿usted cree que todo eso influencia la mala o falta de comunicación? Porque yo voy a decir esto, los pervertidos en mente somos nosotros los adultos y no los niños. Somos los adultos que le decimos, ¿ya tienes novia? Ah, ¿te gusta la niña? A un niñito de 5 años lo sexualizamos. Entonces, todo esto influye para que el niño pierda esa orientación, Esa esa es la pregunta. concepción. Exacto, Ok. gracias. Gracias, Virginia. Bueno, me gusta esa pregunta porque diría que es la que más se repite. Porque ya sabemos que está mal, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa lo que pasa? Ok, súper, lo vamos a abordar entonces eso también hoy. O sea, está dentro del plan. No sé si alguien más, uno más que quisiera dar, así como, diga, yo siempre he querido saber como esto, ¿sí? Hay brevemente que pueda decirlo en cuanto a esto, porque igual parte de este tema es poder derribar algunos mitos también al respecto. Ok, Candy Isabel, por favor, brevemente, entonces cuéntenos qué le gustaría saber. Buenas noches. Mi pregunta es, por ejemplo, hace un tiempo yo, yo tengo una amiga, pero por las circunstancias ella se ha apartado de la iglesia porque ella, no sé si tiene tendencia a lo que es cortarse como varón, tiene lo que es corta como varón y ella, hemos tenido mucha discusión acerca de, por ejemplo, de por qué la iglesia adventista o por qué, no, dicen, no, por qué los hermanos rechazan a los homosexuales o también a las lesbianas. Y una discusión es que siempre mi mente siempre se ha venido a decir de cómo yo puedo influenciar a ella sin criticarla, sin juzgarla, en su manera de mi pregunta, ¿no? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Súper, excelente pregunta. Ok, gracias, gracias, Candy. Bien, entonces vamos a partir con este tema tan importante. Y yo les quiero decir que para mí es importante y tal vez no me quiero que se me mareen, pero para mí es importante poder hacer que ustedes entiendan bien de qué se trata este tema. Yo creo que cuando nosotros vamos a hablar de algo así, tenemos que saber de dónde hablamos, ¿sí? Porque hay muchos libros respecto a este tema, de hecho hay varios que son evangélicos. Hay uno que yo me leí específicamente que se llamaba De transgénero a transformada, no es adventista. Y si bien es cierto, es muy bueno, sí hay por ejemplo, una parte del libro que es interesante de analizar. Ella decía, y si bien es cierto, estuvo metida en temas ocultistas y todo el asunto, pero ellos lo atribuían a que ella estaba comportándose así porque estaba poseída por un demonio que la hacía ser así. ¿Sí?
Entonces, por mucho tiempo yo creo que se ha creído también malamente ese tema de que mucha gente está poseída y por eso tienen este tipo de tendencias, ¿no? Entonces, me interesa que lo entendamos bien para que entonces podamos explicar por qué pasa, cuáles son las consecuencias de eso, cómo lo aborda la Biblia y cuál es la solución a eso y, por consiguiente, nosotros, como hijos de Dios o como iglesia, cómo podemos abordar este tema, ¿ok? Bien, quiero partir y quiero que me ayuden aquí leyendo ahí en sus pantallas. Salmo 139, 13 al 16 dice lo siguiente. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Quise poner este salmo aquí como, este versículo de este salmo como introducción, porque aquí nos está hablando cuál es el origen de nosotros. Nosotros como hijos de Dios creemos que tenemos un Dios que nos creó desde el vientre de nuestra madre, ¿sí? Y que Él fue el que formó nuestro cuerpo, que en lo oculto Él nos formó en el vientre de nuestra madre, ¿sí? Por ende, nosotros respondemos a ese Dios, que fue el que nos creó. Partiendo de esa base, entonces vamos a comenzar con esto. ¿Qué es la identidad de género? Y como dice en esa parte, es ahí muy brevemente que lo puse, se trata de la forma individual e interna de vivir el género de una persona, la cual podría o no responder con el sexo con el que nacimos. Se los voy a explicar más adelante. Es decir, esto es una forma de manera interna que la gente tiene de vivir su vida, su género, quién es. Por eso yo puse esa imagen ahí donde hay una persona dentro, pero afuera tienen otra, ¿sí? Ahora, miren qué interesante. Esta forma puede o no corresponder con el sexo con el que nacimos. A veces sí, a veces no. Entonces, miren. am, Ay, no, no puse esa parte, pero bueno, se las voy a explicar. Pensé que la había puesto en una diapositiva. Hay tres conceptos que son importantes entender cuando hablamos de identidad de género. Estos conceptos los desarrollan la gente que promueve estas políticas de identidad de género y que creó todo este tema, ¿sí? ¿Y por qué lo vamos a estudiar si nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de cosas? Porque tenemos que saber de qué base nosotros nos paramos para empezar a hablar de un tema así. No podemos partir desde la ignorancia, sin saber de qué se está hablando, ¿ok? Así que esto va a ser lo primero que vamos a entender. Hay tres conceptos: el sexo, el género y la expresión de género, ¿ok? No se olviden, el sexo, el género y la expresión de género. El sexo es lo que a mí se me asignó al nacer, mi aparato reproductor. Ese es mi sexo, femenino o masculino. Mi género es como yo me percibo, si me percibo como mujer o como hombre o como ninguna de las dos, ¿sí? Porque ahora también se vale eso. Entonces eso puede estar de acuerdo con mi sexo o no. Y mi expresión de género es como yo me expreso hacia los demás, cómo me visto, cómo hablo, cómo me muevo, etcétera. Ustedes van a encontrar que a veces hay y aquí quiero tratar de no enredarme para que ustedes me vayan entendiendo. Van a encontrar que de repente hay una chica que evidentemente se ve como una chica, pelo, lo normal que uno ve normal comúnmente, pelo largo, maquillaje, un vestido. Pero ella te va a decir, hola, soy Juan, por ejemplo. Uno podría pensar entonces que esta chica nació con un sexo femenino, ¿sí? Y que se está cambiando la identidad de género, que está en ese proceso. Pero resulta que ¿cómo se llama? Con un sexo, perdón, masculino que se está haciendo este cambio. Pero en realidad lo que está pasando es que puedo yo nacer como mujer, ¿cierto? Puedo tener un género masculino y mi expresión de género puede seguir siendo femenina, ¿se entiende? Es decir, yo puedo seguir viéndome como mujer, siendo mujer, pero sintiéndome en mi cabeza como un hombre. Así de enredado. ¿Ok? Ahora, este tema para los chicos de la generación más adulta, es decir, incluso a la siguiente a mí, los que tienen ahora en este momento de 20 años hacia atrás, ¿sí? Yo tengo 27, entonces ya estoy más cerca de los 30. Los que tienen 20 hacia atrás, más o menos, esto lo entienden súper bien, súper bien. De hecho, cuando ellos se comunican, una de las cosas primeras que se preguntan y así es como, ¿qué eres? ¿Eres cis o no? Sí que ellos le dicen cis, ¿eres cis o no? ¿Qué eres?
Entonces, no que soy pansexual o que tengo género fluido, que puedo ser una cosa, puedo ser la otra, todas esas mezclas. Y es muy difícil pillar a alguien que de verdad sea congruente con su sexo. ¿Me van siguiendo? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Yo sé que es enredado, no tenemos que entenderlo tan bien, pero la idea es poder tener una idea de lo que se trata este tema para entender en qué lenguaje nos van a hablar cuando tengamos este tipo de situaciones. Entonces, esto es así de enredado. Para cualquier persona que lo ve directamente, uno dice esto no tiene sentido. Pero, ¿por qué a esto se le ha llegado a tener sentido actualmente? ¿Por qué se promueve actualmente? ¿Por qué todo el mundo está tomando este tema? ¿Sí? Vamos a ver eso. Para poder entender qué es lo que está pasando y por qué las generaciones anteriores a nosotros, sobre todo, tal vez de los 50 años hacia abajo, por así decirlo, ¿no? Esto para ellos es loco, ¿sí? O sea, ellos se quedaron hasta el tema de la homosexualidad y punto. Y de ahí para allá ya esto es completamente inaceptable o no, ni siquiera inaceptable, puede ser aceptable, pero no llega a ser entendible, es decir, no llegan a comprenderlo. ¿Por qué? No es porque tengan un problema o porque tengan la mente cerrada o porque tengan un problema de capacidad mental, no, es que aquí hay un tema de contexto cultural. El problema con esto es que si ustedes, ya que hay un tema súper importante que en algún momento sería bonito que ustedes pudieran tomar algún tema así, no conmigo, tal vez con otra persona que sea experta en el área, sobre la verdadera educación o sobre la educación que Dios nos ha dado en su palabra y que se presenta en los libros y los testimonios de, en este caso, Ellen White, la verdadera educación. Porque Dios también nos da una educación diferente. Y es que el sistema educacional es el que ha formado las mentes de nosotros. No solo con saber lenguaje, historia o como la forma en la que se cuenta la historia, sino que desde pequeños nosotros aprendemos a pensar. ¿Se entiende? Vamos aprendiendo cómo pensar, es decir, vamos creando una estructura mental de cómo pensamos, de cómo filtramos la información, de cómo procesamos la información. ¿Sí? Y si nosotros empezamos, ¿no es cierto?, con toda esta formación desde muy chiquititos, escolarizado aquí en Chile, la escolarización obligatoria son 12 años, desde los 5 a los 17, todos esos años son obligatorios, de ahí para allá cada uno decide. Entonces, esa formación viene del pensamiento griego. Es decir, con la forma filosófica de pensar todo este tema viene desde ahí. Y a medida que todo esto va avanzando y que además la filosofía y todo eso va evolucionando de alguna manera, entonces todo esto se va introduciendo también en el lugar donde nuestros niños pasan más tiempo, que es el colegio. Y ahí está el foco donde también está desarrollándose el contexto histórico y cultural de la sociedad, porque ahí nos estamos educando. ¿Se entiende? Entonces, dependiendo del país donde estemos, eso es más o es menos. En Chile los niños pasan mucho tiempo en el colegio, aquí se les da mucho realce a la educación y todo el tema. Yo diría que es uno de los países de Latinoamérica con más profesionales del mundo y con más profesionales cesantes porque hay demasiados. O sea, hay muchos profesionales, demasiado, demasiado, demasiado. De hecho, tengo pocos amigos que no lo son porque decidieron tomar otro rumbo y a ellos les va mejor que los que sí son, porque hay demasiados, o sea, es mucho. Entonces, para nosotros, por ejemplo, no es sorpresa entre nosotros, pues, tener en un grupo de amigos un médico, un ingeniero, un psicólogo, un profesor, etcétera, 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 porque lo primero que hacen aquí cuando te preguntan es, hola, ¿cuál es tu profesión? Está demasiado internalizado en nuestro país, en Chile por lo menos, que lo encuentro algo muy negativo, no positivo. En ese contexto, entonces, como estamos involucrados en ese ambiente, hay que entender en qué contexto cultural e histórico nosotros nos encontramos, para poder entender por qué a los niños de ahora esto les es tan fácil de entender y ya están como con, no sé si, am, sí, están como con ese chip, ¿sí? O sea, están con esa forma de pensar de manera diferente, ¿ok? Ahora aquí yo les puse, estoy yendo rápido porque este tema igual es largo, pero aquí yo les puse a ver, denme un segundo, voy a volver a compartir. Acá. Aquí yo les puse un como mapa, no sé cómo decir así, sí, como un mapa conceptual pequeñito
sobre las diferentes etapas de las que hemos pasado como humanidad, ¿sí? En este contexto nosotros tenemos que primeramente en el Renacimiento, perdón, en la Ilustración, existió un rechazo de la religiosidad. Esto estoy hablando cuando fue la Revolución Francesa, ¿sí? Antes, perdón, de Napoleón, cuando se mataron cristianos y se puso a la razón como el centro de todo, incluso utilizaron a una mujer que creo que era prostituta o algo así, y la usaron como esa mujer, como el símbolo de ellos, de la ilustración y todo eso, no más religión, ahora es el hombre en el centro, etcétera. Entonces hubo un rechazo súper grande a la religiosidad. Esto está en el conflicto de los siglos, también ustedes lo pueden ver ahí. En cierta forma también tiene mucho que ver con el problema de la Inquisición y de la Iglesia Católica y todo el asunto que hubo antes de eso. ¿Sí? Esto fue como que explotó. Entonces, mire, tenemos un rechazo a la religiosidad, el fin de la supremacía papal, es decir, el papa ya no dominaba el mundo, como fue en su momento. El hombre como centro predominó a la razón, ahora. La definición del conocimiento fue ahora a través del método científico. Antes, si el papa decía que la Tierra era cuadrada y punto. Ahora no. Ahora había que sujetarlo al método científico para saber, ¿no es cierto?, como, por ejemplo, cómo era la Tierra, ¿no? Y terminar descubriendo que era redonda tal como la Biblia decía. Bien, ateísmo y el conflicto bélico, ¿ok? Aquí hubo otro tema que empezó a pasar, que fue que ya la existencia de Dios era totalmente cuestionable. Antes si tú llegabas a cuestionarlo te mataban, o sea, era una creencia por imposición. Pero ahora ya el ateísmo se instauró, perdón, en todos lados. A propósito de nuestros padres de la patria, en Perú, como dónde están ustedes, en Guatemala, en Chile, en la mayoría de los países latinos, aprendieron todas sus ideas de libertad de Francia, de la Escuela Francesa de la Ilustración. De ahí trajeron sus ideas. Entonces, eso es interesante de reflexionar. Tenemos entonces el ateísmo y el conflicto bélico. Y aquí me voy a detener en esta parte. ¿Qué pasa con el conflicto bélico? Nosotros en esta época empezamos con las guerras mundiales, ¿sí? Las cuales ustedes saben que dejaron, o sea, el mundo en un punto casi en la quiebra y donde muchos corriendo de eso migraron a Latinoamérica, del cual muchos de nosotros somos descendientes también de esa gente que vino acá a tratar de salvarse de lo que había allá. Entonces, en ese contexto, tenemos el conflicto bélico. ¿Qué empezó a pasar, queridos hermanos? Y se les voy a resumir así. A ver si me permite cambiar. Sí. Lo que empezó a pasar es que el hombre, al ponerse en el centro, todo esto después, si ustedes quieren algunas citas, etcétera, pueden colocarlo. Pero hay un autor que a mí me gusta mucho que es Dornelles, que él escribió un libro que se llama En busca del éxtasis, que es un libro sobre adoración, a propósito de. Pero también para poder explicar el contexto de la adoración actual, ese lo encuentran en Aces, él también hace un recorrido por todo este tema de la posmodernidad, de la ilustración, etcétera. Así que ustedes también pueden encontrar más de este tema ahí en ese libro. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Como al hombre se le empieza a poner en el centro y Dios ya no existe. ¿Qué pasa cuando yo saco a Dios de la ecuación? Ya no existe la moralidad, o sea, no existen los límites. Porque ¿quién dictaba qué era bueno y qué era malo? Los mandamientos de Dios, pero eso ya no existe. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el límite del hombre? Tenemos que empezar a construir todo de nuevo. Sobre todo en la Segunda Guerra Mundial fue, yo creo que la forma en la que nosotros pudimos ver hasta dónde era capaz de llegar el hombre sin Dios, completamente dominado por Satanás. O sea, nosotros podemos ver todo lo que le hicieron a los judíos, pero sobre todo llegar al punto de tomar judíos y de experimentar con ellos vivos, yo creo que eso fue una de las cosas más horribles o al punto más terrible, que pudimos llegar incluso peor que el tema de las duchas de gas o quemar a la gente. Lo peor yo creo que fue la tortura que hicieron de experimentar con gente viva, mujeres embarazadas y todo ese tipo de cosas terribles que surgieron en ese tiempo. Entonces, cuando esto pasó, la humanidad alrededor perdió la fe en la humanidad. Se dieron cuenta que al poner al hombre en el centro, las cosas no salían tan bien. ¿Sí?
Entonces, pasamos a la posmodernidad. La posmodernidad busca nuevas formas, como dice ahí, de pensamiento centrados en el crecimiento del individuo a través del uso de la tecnología y se caracteriza por criticar las corrientes de pensamiento antiguos que son considerados anticuados como el positivismo y el racionalismo. Miren, ¿qué pasó aquí? Se los voy a resumir así para no darle tanto vuelta a esta parte. Como el hombre ya no podía, ¿cierto? Ya el hombre se dio cuenta que él mismo no podía poner sus propios límites. De ahí creo que en ese momento fue que se crea la ONU, me parece mucho la MS, no me acuerdo. Pero se creó una organización para poder garantizar la paz entre los países, ¿sí? Y se trata de en todo momento, de hecho ahora por eso ustedes ven de que cuando hay conflicto en Ucrania o en Israel, se meten los otros países para tratar de garantizar la paz, porque quedamos tan traumados, por así decirlo, con la Segunda Guerra Mundial que no se quieren otras guerras más grandes. Entonces, como se vieron que el hombre al ponerlo al centro pasaba todo este tema, entonces la gente empezó a darse cuenta de que ya no podía confiar en el ser humano ni en sus políticas. Es decir, ahora ya no solo se acepta el método científico, sino que ahora empezamos a volver a creer. Es decir, la creencia en alguien superior volvió a surgir otra vez, pero no como antes. Es decir, antes era la Biblia y solo la Biblia, pero ahora no. Ahora la verdad es relativa. El punto es que fue tan terrible la época oscura que pasó en la Tierra con el tema del medieval, con el tema de la matanza de cristianos, después las guerras anteriores a eso, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, y quedamos tan atestados de eso, que ahora el hombre lo que está buscando es, como dice ahí, el crecimiento del individuo. Es decir, que ahora yo crezca y me desarrolle y sea feliz, ¿sí? Con lo que a mí me haga feliz mientras no afecte al otro. Entonces ahora yo creo en Dios, pero creo en Dios como yo creo, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso muchas veces uno dice, pero ¿cómo la gente cree en Dios y rechaza la Biblia? Es que es por esto. Porque ahora yo creo como a mí, como yo quiera. Yo creo en el Dios que a mí me da la gana, ¿no? Y como pasa muchas veces en las iglesias también, y yo creo que también incluida la nuestra, el tema de que nosotros queremos hacer un Dios a nuestra imagen. Un Dios que no nos condene ni nada de eso, sino que todo lo bonito, eso sí lo tomo. Y como yo lo interprete. Así que ahora la verdad es relativa. ¿Se dan cuenta cómo el pensamiento va cambiando? Por ende, como el pensamiento va cambiando, para la gente que ha nacido en la posmodernidad, esa es tu verdad, pero esta es mi verdad. ¿Sí? La verdad es subjetiva, no es absoluta. O sea, yo puedo ser lo que sea mientras me haga feliz. Yo puedo vestirme como quiera, puedo hablar como quiera, puedo acostarme con quien yo quiera, mientras eso me haga feliz. O sea, eso da, o sea, no importa si es congruente o no es congruente, da lo mismo, no importa si estoy bien, si estoy mal, si es cuerdo, si no es cuerdo. Si estoy feliz, todo bien. Por eso hoy en día también aceptamos que hay gente que se considera animal, ¿sí? Y también hay que respetarlo. Eso se respeta también los códigos. Y al parecer tampoco está puesto como un trastorno, eso. Porque te hace feliz. ¿Sí? Bueno, más allá también podemos llegar al tema de la zoofilia, que eso sí está condenado, pero sí o sí se va a llegar a ese tema, ¿no? Entonces hasta aquí me quedo con este contexto. ¿Por qué entonces se piensa como se piensa? ¿Por qué es tan difícil llegar a un acuerdo con el más joven a veces, que ya trae todo este pensamiento? Ya lo trae como en el chip, ¿sí? Siguiente. Entonces ahora vamos a pasar a lo bueno, ¿ok? Vamos siguiéndolo bien, ¿está muy aburrido? Ok, perfecto. No me mientan. Bien, ok. Vamos a pasar con el punto de vista bíblico y biológico, ¿ok? Quiero que vayan conmigo al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Ahí nosotros vamos a encontrar el diseño original del hombre. Y aquí Virginia me preguntaba, qué cosas, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? Aquí vamos a ver qué fue lo que pasó y vamos a empezar a entender las causas. ¿Por qué empieza a suceder este tema? Y vamos a hablar específicamente de la identidad de género. No nos vamos a meter en otros temas como adicciones sexuales, promiscuidad, pornografía y todo ese tema, sino que solamente identidad de género. ¿Alguien me puede ayudar leyendo el primer parrafito que está arriba, por favor? Ok. Dice, diseño original. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza
y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:26. Muchas gracias, Virginia. Entonces la Biblia nos dice que nosotros fuimos creados por Dios. Nosotros creemos lo que dice la Biblia. Y eso, o sea, la teoría de la evolución no está comprobada por ninguna parte. O sea, Darwin se fue en un barquito, llegó a una isla, utilizó los escritos Ó, que eu ando tão pouco pra cá de otra e persona. Ok, utilizó libros de otra persona para, se me olvidó el nombre del anterior a Darwin que ya había empezado con este tema, y empieza a escribir el cuento de el origen de las especies, ¿no? Por lo que vio en esa isla. Y de ahí parte todo. ¿Por qué? Porque creer que hay un Dios implica asumir que existen leyes morales también. Implica asumir que hay pecado, implica asumir que no estoy mal y que mi verdad no es subjetiva. ¿Sí? Entonces es más fácil rechazar y creer otras cosas. Bien, fuimos hechos por Dios y segunda cosa nos dice, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Fuimos hechos, y no se olvide de eso, que eso es clave también para entender la salud mental, pero eso es otro tema. Fuimos hechos a imagen de Dios. Y lo segundo dice Génesis 2:7, aquí lo voy a leer porque es un poco más largo, dice, entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue un hombre, un ser viviente. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Jehová, Dios, entonces formó de la tierra toda bestia del campo, toda ave, etcétera, etcétera. Y no voy a leer todo el texto, pero dice de que Jehová dijo que no era bueno que el hombre esté solo. Aquí yo pregunto a los solteros y solteras. ¿Quién es el que dice que no es bueno que uno esté solo? Es Dios. No es como, estoy solito, voy a buscar a alguien". Dios es el que dice, no es bueno que el hombre esté solo. Ojo, con eso no quiero decir que a uno no le interese la gente y todo, pero siempre tiene que poner a Dios delante de eso, ¿sí? Ante nuestros deseos y nuestros gustos. Ahora, la pregunta es, ¿Dios estaba con Adán? Sí. Después lo manda a mirar los animales, ¿cierto? O sea, Adán tenía a Dios, tenía a los animales, no estaba solo, no estaba solo. Tenía alrededor de él a Dios y los ángeles que probablemente venían, y los animales. No estaba sola, de hecho hasta ese momento ni él se había enterado que estaba o que podía a lo mejor en algún punto estar sola. Cuando Dios lo envía a ponerle nombre a los animales, entonces Adán ve una oveja, un carnero, un caballo, una yegua, una jirafa, no sé si se dirá jirafo, pero bueno, el compañerito de la jirafa. Y entonces dice la Biblia que entonces dice, Adán dijo, no se halló ayuda idónea para él. Cuando él va a ponerle el nombre a los animales, recién se da cuenta que todos estaban en pareja, macho y hembra. Pero él era solo hombre y no había hembra. Entonces dice que Dios hizo caer un sueño sobre Adán, tomó una de sus costillas, le cerró la carne y de esa costilla hizo a Eva. Miren qué lindo esto. De la costilla de Adán, Dios crea a otro ser humano como él, pero no igual a él. Cuando Dios dice, el hombre tiene una necesidad de amar a un otro como él, ¿Dios nos creó con esa necesidad? ¿Sí o no? Sí, Él la puso. Y como fue el diseño perfecto de Dios, entonces Dios crea a otra persona a imagen de Dios igual, pero distinto a Adán. Eso en la Biblia se llama Elohim, que es lo mismo que se utiliza para hablar de Dios, que es uno plural. Es muchos, pero son uno. ¿Se entiende? Es decir, es como cuando tú te miras a un espejo, que eres tú, pero no eres tú. ¿Sí? Es como tú, pero no eres tú, porque el espejo no eres tú. ¿Se entiende? Entonces es algo parecido. Entonces dice que Dios le trajo a Eva y entonces Adán dice el primer piropo de la historia que es, esta ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿sí? Y será llamada varona porque del varón fue tomada. En el versículo 5 recién de 5 o 3 de Génesis, ustedes pueden revisar, dice que Adán le puso nombre a Eva y le puso Eva, que significa madre de naciones. ¿Qué quiere decir eso? Antes del pecado, ambos se llamaban Adán.
Adán significa hombre, porque era la misma raza, eran uno solo, no necesitaban dos nombres. Los dos eran Adán. Pero cuando vino el pecado, entonces estaba Adán y Eva. Interesante. Adán le pone el nombre. Ahora, Dios en su infinita sabiduría podría haberle hecho un hombre igual que él, compañero, que hubieran hecho las mismas cosas, jugado, no sé, no en el cielo no creo que se jugaba fútbol, pero un decir, ¿no? Haber tenido las mismas actividades, todo, etcétera, etcétera. Como uno tiene amigos y tiene amigas. Pero ¿por qué Dios hace así a la mujer? Tiene que haber una razón. Y aquí también podemos empezar a hablar del tema del complemento, ¿no? ¿Por qué también hay roles femeninos y roles masculinos? No porque no puedan hacerlo, porque Dios nos creó con las mismas capacidades, aunque hay diferentes cosas que la biología, por ejemplo, nosotros podemos ver que el hombre está más capacitado para hacer que la mujer. ¿Por qué? Porque Dios nos creó con roles distintos. Y en esos roles nosotros teníamos que hacer algo que al hombre le cuesta, trabajar juntos, porque eso implica que mi egoísmo se tiene que ir, dejarlo para un lado, para yo someterme y trabajar junto con un otro. Y como al ser humano no le gusta eso, quiere ser él solo, él en el centro, completamente, entonces pues empezamos con este tema de los juegos de roles, ¿sí? Entonces, ambos eran el complemento perfecto y en ese diseño original todo iba bien. ¿Qué fue lo que pasó? Hasta ahí el hombre había sido creado con un sexo, con un, como dirían mis amigos de la movimiento LGTBI, su sexo, su género y su expresión de género estaban en armonía. No había ninguna nota discordante en eso. En ningún momento Adán se preguntaba, ¿será que no soy lo que se supone que soy? No, él tenía claro, Eva también. Estaba todo clarísimo, no había ninguna nota discordante, pero miren lo que pasó. Génesis 3:1-5 dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual le dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho que no coméis de todo el árbol del huerto? Entonces la serpiente dijo, no moriréis, sino que sabe de Dios que el día que de él comiere, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que comieses? Aquí saqué estos dos versículos. ¿Qué pasó? Ellos se separan y en resumidas cuentas, cuando Eva se acerca al árbol, dice que le dice Satanás, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Y Eva le dice, no, no dijo eso. Dijo que de este no podíamos comer. Pero además le añade otra cosa, le dice, no podemos comer de este, ni tampoco tocarlo, para que no muramos. Pero Dios le dijo, no comas nomás, no le dijo, no lo toques. Pero bueno, interesante, que no se tenía que acercar al fin y al cabo. Pero bueno, entonces le dice, no, no vas a morir, sino que tus ojos van a ser abiertos, Dios te está mintiendo, y seréis como Dios, y podrás saber lo bueno y lo malo. Es decir, vas a tener algo mucho más grande porque Dios te está velando este árbol porque es egoísta. No quiere darte esto que te va a hacer feliz. Como diría la gente de marketing, le creó una necesidad que ya no tenía. En la debilidad de Eva, y ojo con esto que voy a decir, en la debilidad de Eva, cuando se aparta de su esposo, porque ellos tenían que estar juntos para ser fuertes, cuando se aparta de su esposo y ella queda más vulnerable, entonces Satanás aprovecha para inducirle al engaño, ¿sí? Luego, cuando pasa todo el tema y Dios los encuentra, ¿qué les dice? ¿Quién te enseñó? Ocupa la palabra enseñar. Es decir, se había introducido un nuevo maestro en el jardín. Alguien le había enseñado algo distinto y le había dicho que ella no era suficiente. ¿Sí? Interesante. Que ella no era perfecta a la imagen de Dios. Algo le faltaba, que tenía algo distinto, ¿sí? Y que no era lo que se supone que era. ¿Se entiende? O sea, ella no era perfecta y no era la imagen de Dios. No, no, no. Ella necesitaba algo más porque eso no era suficiente. Entonces hay alguien que introduce una mentira. Bien, voy a adelantarme aquí un poquito. Entendiendo esto, entonces, después del pecado se introduce las notas discordantes en el mundo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo y por un pecado, perdón,
por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como en la transgresión, porque si por la transgresión aquel uno murieron, perdón, los muchos abundó mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia del hombre en Jesucristo. Es decir, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Pero a través de Jesús, abundantemente por un hombre ha entrado la salvación a nuestra vida. Porque por un hombre entró la muerte, pero por un hombre entró la vida. ¿Qué quiere decir? Después de que muere, perdón, después de que se le da la sentencia de muerte a ellos, Cristo les dice, yo voy a ir a morir por ustedes. ¿Cuál fue el trabajo de Cristo? Venir otra vez a reconstruir la identidad del hombre que se había perdido. La imagen de Dios em, se turbó dentro del hombre, la imagen de Dios se empezó a borrar del hombre. Sí, se me olvidó la palabra específica para eso. Em, Como pasó eso, entonces Dios viene otra vez a reconstruir la imagen de Dios en el hombre, a devolverle la imagen de Dios. Que ya no tengamos esa nota discordante. Entonces, ¿por qué las disforias? Aquí viene lo que preguntaba Virginia. Estoy adelantándome harto. ¿Qué está pasando con la persona? Después del pecado entonces empieza este tema. A nosotros los psicólogos nos enseñan en la universidad que aunque esto estaba estudiado, de que esto es un problema de salud mental, ahora no, porque es discriminación. ¿Y ustedes saben cómo esto salió del DSM-5? Bueno, ahora es el DSM-5 en ese tiempo. No me acuerdo qué número era. Porque hubo una protesta de homosexuales fuera del centro de salud donde se hacen todas estas investigaciones para exigir que lo saquen como trastorno mental. Y a través de eso se sacó, no porque se hizo un estudio o algo así, sino por protestas. Pero los estudios han avalado, y es obvio, que si existe una discordancia entre lo que yo pienso y lo que yo soy, obviamente ahí hay una disforia. Ahora ustedes lo encuentran en el manual como disforia de género, pero en el sentido de que puede estar pasando esto, entonces yo te voy a ayudar para que entonces tú puedas aceptarte, ¿sí? O sea, pero no para aceptarte como mujer que naciste que está teniendo pensamientos de hombre, sino para aceptarte como hombre, a pesar de que tu cuerpo sea femenino. ¿Sí? Eso se hace. ¿Por qué? Porque dependiendo y contra más liberal el país es peor, porque está prohibido prácticamente que nosotros como terapeutas podamos ayudarles a ellos a encontrar su género. De hecho, creo que fue acá en Chile que pasó que hubo un chico que le estaban haciendo ya su transición con hormonas y todo, prácticamente no le preguntaron nada. Él dijo que tenía esta tendencia que a veces se sentía como otra persona, listo. Disforia de género, vamos a tratarlo para que tú te sientas como tú eres, como tú piensas, bla, 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 hormonas. ¿Y qué pasó? Que al final el chico tenía autismo. No era un tema de disforia de género, era autismo. Y demandó creo que me demandó al Estado por este tema. Al Estado o al centro donde él se trató. Grave. ¿Por qué? Porque tenemos miedo decimos en Chile, la funa, a que la sociedad a que la sociedad nos hacer cancelados de la sociedad, ¿no? A que la sociedad nos juzgue, nos critique por decir la verdad. Como le tenemos miedo a eso, entonces ni siquiera nos preocupamos de las personas. Entonces, la disforia de género es esta discordancia entre lo que yo pienso que está en mi mente y lo que yo soy. ¿Cuáles son las políticas que se dan hoy en día para que esto se solucione? Es que tú tienes que mutilar tu cuerpo para que tu cuerpo se adecue a tu mente. La mente cambia, el cuerpo no. Yo no sé qué pasa. En Chile tenemos un problema grave con todos los niños que se han estado sometiendo a tratamientos hormonales y a operaciones porque eso acá lo cubre el Estado. Y hace poco salió un video de una chica que hizo su transición de género a varón y se hizo su reasignación de género. Así que cuando tú haces tu reasignación de género, ahora eres transexual. Cuando todavía no la haces, eres transgénero, cuando todavía no te operas. Ya se hizo su tema, así que como transexual él habló con mucho dolor de todos los problemas físicos y de salud que estaba teniendo en este momento y pidió, por favor, ese video yo lo tengo, se los puedo enviar,
que no sigan haciendo este tipo de experimentos, porque no están ninguna de esas cosas probadas. Y él ver con mucho dolor que amigos de él habían muerto por estas circunstancias y saber que él no iba a pasar de los 50 años de vida, probablemente, y no con una buena vida. Horrible. Y a él nadie le contó esto. No sé si han visto un documental que se llama Soy Jazz, que es de la primera niña transgénero del mundo en Estados Unidos. Esa niña hoy en día tiene problemas de salud mental tremendo y todo el mundo lo sabe. Lo quieren cubrir, pero todo el mundo lo sabe. Donde sus padres no se hicieron cargo de ella como corresponde. Y ahora tiene un problema existencial tremendo y ya se operó. ¿Qué va a hacer? O sea, su sexualidad también se llevó a un nivel en el que ella ni siquiera, discúlpeme que utilice estas palabras, pero estamos aquí entre adultos, ni siquiera va a poder sentir un orgasmo en su vida, ni ninguna de esas cosas, por la cirugía y todo el tema que le hicieron. O sea, por así decirlo, por castrarlo al final y hacerle poner en una situación en la que supuestamente iba a ser feliz, con todos los problemas hormonales que se da. ¿Por qué? Porque va en contra de su naturaleza. Le estamos inyectando cosas que no tiene la persona, estamos frenando el proceso de crecimiento de la gente. Y nadie habla de este tema y cómo las grandes industrias se enriquecen a costa del sufrimiento de las otras personas que están tratando de verdad de ser felices. Y aquí quiero decirles qué es lo que está pasando. Estas personas, y cierto, hay mucha gente que lo finge por audiencia y todo el tema, y pasa, ¿sí? Pero hay gente que de verdad tiene estas tendencias, hay gente que de verdad no se siente con el sexo que tiene, de verdad está con inclinaciones a que les gusta a personas de su mismo sexo, etcétera. No es algo que están inventando, es algo que de verdad les pasa y que no saben qué hacer. Esto no es fácil para nadie, produce mucha angustia, mucha ansiedad, depresión, lleva incluso a gente al suicidio. Es decir, este tema es grave y tenemos que tratarlo como iglesia. Entonces, no estamos juzgando a las personas, yo estoy juzgando a los que están alrededor de ellos, a los mecanismos que están detrás, que están promoviendo estas políticas, porque el mundo, queridos hermanos, es perverso, está dirigido por un demonio y todo se mueve con dinero. ¿Sí? Una de las personas más ricas del mundo, ay, se me fue el nombre de él, pero se hizo rico a costa de vender judíos en la Segunda Guerra Mundial. Dijo, si nadie más los vende, los voy a vender yo. O sea, no hay, ¿dónde está la moral en ese asunto? Pues, por dinero. Cuatro causas. Cuando nosotros nacemos, hay personas que dicen, yo nací así. ¿Alguien aquí se acuerda qué pensó cuando nació? Yo no tengo idea. Yo creo que tuvo uso de razón a los 3 años, si es que me acuerdo. Mucha gente dice, no, es que desde que nací. No, eso es imposible. Tú de que naciste, no te acuerdas. O sea, nadie puede asegurar de que nació que se ha sentido así. Pero sí podemos decir que de tal vez de edad muy temprana me empecé a sentir así, cuando ya tuve conciencia. ¿Sí? Entonces, nosotros heredamos de nuestro padre y nuestra madre material genético, pero también el espíritu de profecía, y usted lo puede encontrar en Mente, Carácter y Personalidad, tomo uno, hay un capítulo entero que se llama Las influencias prenatales y otro que se llama La herencia. Ustedes pueden leerlo. Hay cosas que nosotros heredamos de nuestros padres y de nuestra madre, y donde también viene temperamento y otras cosas, pero también hay una carga de malos hábitos y también de pecados. Esto se va acumulando generación tras generación. De hecho, no es raro que Ellen White haya dicho que Cristo vino con 4.000 años de pecado en el deseo de toda la gente. Y que los evangelios, los que escriben, se tomen el tiempo para hablar de la genealogía de Jesús, pero no solo es importante para entender de que era de la tribu de Judá, sino que de hecho ahí entre medio ustedes, si ven, pueden nombrar a esta prostituta de Jericó, se me fue el nombre, Rahab, por ejemplo. David, por ejemplo. ¿Sí? También había un tema ahí de una sexualidad distorsionada con David, con Rahab y bueno, con otras personas que están ahí en esa genealogía. Entonces nosotros de nuestros padres tenemos esa herencia. O sea, es decir, ¿eso significa que yo nací entonces teniendo, gustándome de otras personas? No, para nada, pero hay una tendencia que viene. Y esas tendencias se pueden cultivar a través del ambiente en el que yo me desarrollo. Hay un escritor que él se llama el pastor Ron Wolsey, que es él tiene un ministerio,
estaba trabajando con Coming Together, pero ahora no me acuerdo, está en su propio ministerio, pero no me acuerdo cómo se llama, creo que es Ancla. Pero bueno, él tiene este libro que se llama Navegando las Tormentas, que es una guía práctica para cómo poder guiar, ya sea familiares o amigos o uno mismo, si es que está pasando por una experiencia así. Y tiene otro libro que se llama Esa clase no cambiará o puede, que es su testimonio. Y ese libro no tiene su nombre como autor, sino que lo tiene atrás, tiene un nombre ficticio. Porque cuando él lo hizo, hubieron amenazas, ¿no? Del tema de que se sacaba ese libro por estos colectivos. Entonces él puso otro nombre, pero ahora él dice que ahora nada le da miedo y ahora en sus libros pone su nombre. Entonces él fue un ex homosexual que vivió 20 años en este mundo y habla también un poco de este tema. Así que ustedes pueden también revisarlo. ¿Ok? Entonces vamos al punto. Las tendencias entonces pueden venir y si mi ambiente que está alrededor también me ayuda o es propicio a este tema, obviamente estas cosas se van a empezar a desarrollar. ¿Sí? Las influencias del ambiente, sucesos traumáticos y no solamente sucesos sexuales traumáticos. ¿Qué pasa cuando existe un abuso sexual? Una experiencia sexual temprana, una violación, por ejemplo, en ese contexto de niños. Se empieza a despertar la parte sexual que no debería ser despertada en ese tiempo, pero se despierta más encima de una manera negativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo un otro que es mayor generalmente, que está abusando de mí, ¿sí? Pero el problema que pasa con los niños y por qué muchas veces los niños no dicen nada es porque existe placer sexual en esas prácticas. Y como ellos también sienten ese placer muchas veces, no siempre, entonces se sienten culpables porque sienten que ellos también son parte de este ambiente, porque se les empieza a despertar ese tema, ¿sí? Otro día uno puede hablar acerca de eso, pero el punto es que pueden existir sucesos traumáticos que van a empezar a confundir al niño en su sexualidad desde pequeños. Por eso es importante poderles hablar de este tema de la manera en el que Dios quiere, ¿no es cierto?, que hablemos. Entonces, sucesos traumáticos, la vulneración y también existen episodios como, por ejemplo, bullying o ese tipo de cosas. Por ejemplo, a veces tenemos un hijo que tiene comportamientos que socialmente se atribuyen más al género femenino. Tal vez pasa mucho tiempo con la mamá, etcétera. Vienen los temas de que, ay, que eres niñita, que eres más delicado, que no sé qué. Eso lo único que hace al niño es empezar a confundirlo y empezar en que esas ideas empiezan a entrar tanto que ya se empieza a cuestionar, oye, ¿y si de verdad lo soy? O una niña que es un poco más brusca o que no es tan delicada como se supone que debería serlo, también empiezan estos comentarios de que, ay, que pareces hombre, etcétera. Entonces hay que tener cuidado con eso. Eso no quiere decir que por eso entonces me voy a convertir en transgénero o algo así, no, pero todas esas cosas van influyendo. También el tema que hablaba nuestra hermana del núcleo familiar, tener una familia que sea funcional. A veces sí falta el padre o sí falta la madre, a veces se murió uno de los dos y no hay mucho que hacer en eso, o sea, no es que yo lo elegí, pero dentro de eso se puede hacer un trabajo para que el niño o la niña reciba lo mejor posible una buena educación en el hogar, que le permita tener estos cuidados ante las circunstancias que va a vivir afuera, ¿sí? Esto es muy en resumen porque no me quiero alargar más por el tiempo. A ver si cambia esto. Efesios 2:3 dice que entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de nuestra carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Quiero que vayamos a Corintios 2, 5, 17 al 19. Y con esto termino. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas aquí son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Am, en el libro a ver, ¿dónde está? Primera de Corintios 6 9 al 11. A ver si lo tengo por acá. Primera de Corintios 6 9 al 11. Si no me entendieron nada, quédense con este texto. Dice así. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los
Avaros, ni los borrachos, ni los maldicenses, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hasta ahí todo claro. Es decir, los homosexuales no entramos, pero tampoco los mentirosos, tampoco perdón, los estafadores, ni ninguno de ellos. Pero miren qué dice Pablo. Versículo 11. Y esto erais algunos de vosotros. Más ya habéis sido lavados, más ya habéis sido santificados, más ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto y le dice, ustedes eran esto. O sea, le está diciendo que en esa iglesia había gente que había sido homosexual, porque lo dice. Pero ahora, le dice, fueron lavados, santificados y justificados en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que les dije que cuando entró el pecado al mundo, se perdió la imagen de Dios? Se distorsionó, esa era la palabra que andaba buscando antes. Se distorsionó la imagen de Dios. Ahora Cristo viene a devolvernos otra vez a su imagen. ¿Qué pasa? Pablo les dice, esto eras algunos de ustedes cuando vivían en sus pecados. Nosotros, queridos hermanos, nacemos con tendencias al pecado, con una naturaleza que tiene esa tendencia al mal. Pero eso no significa de que nosotros entonces sí o sí vayamos a tener este pecado, ¿no? Pero podemos pasar por esto. Pero ¿qué pasa? Dios tiene el poder de rescatarnos de ahí y de ayudarnos a restaurar, que Él pueda restaurar su imagen de nuevo en nosotros, para que nuevamente todo vuelva a estar en armonía. Solo Dios puede hacer eso. Ahora, hay una mentira súper grande que yo digo en la iglesia, tenemos solamente dos o tres discursos respecto a esto, en general, ¿sí? Hoy en día yo agradezco a Dios que se está hablando mucho más del tema, pero hace unos 6 años atrás esto era imposible de hablar. Siempre decimos, no, es que el tema es muy difícil, que es muy complicado, que es delicado, y al final lo terminamos hablando y este mundo se nos adelanta y le empiezan a enseñar a nuestros hijos en el colegio respecto a esto. Si yo no les hablo en la casa, otros les va a enseñar. ¿Qué pasa? Que tenemos tres discursos. Uno, es un pecado y te vas a ir al infierno, ¿sí? Dos, no importa. Dios te ama así, no importa, tú no elegiste nacer así, así que sigue tranquilo, no sientas culpa, etcétera. Y la tercera y última es, que eso yo lo escuché personalmente porque en mi iglesia cuando yo era pequeñita había un caso, que es que no importa, mientras no lo practiques, Dios te ama igual. ¿Dónde está lo que dice Pablo aquí? Ya habéis sido santificados. Esto erais. Por eso el pastor Ron Wall se le puso a su libro, esa clase no cambiará, o puede, porque siempre el discurso es el mismo. O no cambian y se mantienen ahí para no pecar, o se desatan con sus deseos y pasiones. O los aceptas así. El punto es que ninguna de esas cosas es correcta. La Biblia dice que en Cristo hay poder para vencer el pecado, que Dios nos salva del pecado, no en el pecado. ¿Por qué si Dios es un Dios de amor se tomaría tanto tiempo para venir a morir y le dice a la mujer que fue la mujer adúltera, ¿no es cierto?, que se encuentra y le iban a pedir, le dice, vete y no peques más, ni yo te condeno, pero ahora vete y sal de esa vida, porque el pecado produce daño en nosotros, porque el corazón de Dios sufre y se conduele cuando ve a sus hijos engañados por todo esto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos vacíos y todos tenemos ese problema si no tenemos a Dios, vacíos tratando de buscar algo con que llenarnos, y ese vacío es Dios, porque fuimos hechos de Él, recibimos su espíritu cuando nos creó, que vuelve a Él cuando morimos. Su espíritu me refiero al aliento de vida. Entonces, estamos conectados a Él. Si usted está vivo hoy día, es porque Dios está vivo, y porque Él vive, yo vivo. Si no, no estaría vivo. Entonces, cuando yo me siento vacío, ¿sí? Cuando han pasado dificultades en mi vida, traumas, etcétera, y no he logrado sanar por más terapias que vaya, etcétera, y sigo sintiéndome vacío, Satanás aprovecha esas debilidades porque él es el autor del mal. Él se preocupa de hacernos la vida miserable. No es Dios, es Satanás. Entonces utiliza todo eso para mantenernos engañados y decirle, ay, algo te falta, es que a lo mejor no eres como eres, ¿sí? Y todos los pecados tienen el mismo origen y el mismo nombre. Entonces, destruye la vida de estas personas. Pero Jesús puede tomarnos con sus brazos de amor y transformarnos a su imagen para que realmente podamos tener esa vida plena y feliz, aún en medio de las dificultades y tormentas de esta vida, porque Él tiene el poder para rescatarnos. Y ese es el punto. ¿Cómo tratar con las personas así? Nosotros podemos en Dios. Y no se olviden de eso. Usted está aquí para amar. No está para criticar ni está para juzgar.
pero porque la ama, usted quiere que esa persona esté bien, ¿sí? Entonces usted está aquí para amarlos, pero también está para orar por ellos y para estar con ellos. No está para refregarle sus pecados o para ser el juez de otros, pero está para ir para orar y para esperar de que el Señor empiece a transformar su corazón para que esa persona quiera, ¿no es cierto?, recibir de Dios lo que tanto necesita. Ese es el patrón, ¿sí? Entonces, en ese proceso, y como les dije, este tema yo creo que lo resumí en un 40% de todo lo que es, ¿sí? Porque es un tema muy largo. Pero yo los quiero invitar a que ustedes puedan buscar, se lo puedan mandar a Nela después para que se los comparta, la página de Coming Together, que ellos se dedican a este tema, y buscar el documental de ellos mismos que se llama Viaje Ininterrumpido en YouTube, que está en español, y ahí ustedes van a encontrar 5 más o menos testimonios de personas que ahora son adventistas y que habían vivido en este mundo por muchos años, y todos con experiencias distintas, ¿sí? Algunos sufrieron abuso, otros no, otros tuvieron una vida normal, otros experiencias sexuales antes de tiempo, otros tenían alcoholismo, pornografía, etcétera, en su familia y no lo sabían, muchas cosas así. Así que en ese sentido podemos encontrar estos recursos que el Señor nos ha permitido tener dentro de nuestra iglesia en estos ministerios. Y están estos libros, de hecho en la página está este libro también para adquirirlo. No sé si está para comprarlo en PDF, pero ustedes pueden revisar ahí si está disponible en sus países. El otro libro del Pastor Ron y muchos otros más. Y hay también un área dedicada a la pornografía, también, que también ustedes pueden revisar ahí. Así que quiero dejarles eso porque ya el tiempo nos apremia. Y aquí Carlos me pregunta si será que se puede dar orientación personal. Me refiero a que si me pueden consultar sobre algún caso así, o si me puedes aclarar ahí la pregunta, Carlos, o si la persona puede ir a... Ah, ya, ok. Sí, o sea, si necesitan orientación de algo, ustedes me pueden preguntar por WhatsApp, Lela les puede dar mi número. Y yo les puedo hacer o les puedo comentar de qué manera se pueden abordar ciertos temas, ¿sí? Creo que es un tema en que como iglesia, perdón, estamos muy atrás todavía y que necesitamos ponernos al día y ponernos a trabajar en esto, ¿no? Así que eso, que el Señor les bendiga. Espero que todo lo que traté de resumir en esta hora y 10 y 20 más o menos que estuvimos haya sido de beneficio. Y cualquier cosa, entonces ahí les voy a dejar las páginas de los recursos que ustedes pueden encontrar. Te agradecemos mucho, hermana, por expresar el tema y cuán importante es para todos nosotros estos temas, ¿no? Que están pasando, se viven, ¿no? En las iglesias muchas veces no se habla, así como decía, estamos atrasados realmente. Le agradecemos el nombre del Ministerio GYC Perú y esperamos también nuevamente contar, porque sé que el tema es extenso, también nos gustaría mucho saber mucho más y gracias por la exposición que se ha podido comprender y entender en estos minutos que hemos tenido de su presentación. Le agradecemos, así también vamos a pedir ahí que para tomarnos la fotito final y de ahí despedirnos.